Sí, presentación y montaje en escena. Por un lado, las habilidades del cuerpo tienen que ver con conciencia corporal, es decir, poder saber que mi cuerpo no es una unidad como una masita nomás que se mueve, sino que tengo una mano y mi mano tiene falanges, ¿verdad? Y tengo una muñeca y mi muñeca es distinta a mi codo y mi codo a mi hombro y poder como luego fragmentarlas, es decir, voy a mover solo esto y no esto de acá o esto de acá, para poder después hacer cosas más locas, así como estas cosas, fragmentación. Y después de eso, ya cuando tengo como, sé que mi cuerpo tiene pedacitos, los pedacitos los sé manejar a conciencia de distinta manera, la disociación corporal me va a permitir romper, primero el tema de las lateralidades, o sea que mi lado derecho y izquierdo sean igualmente hábiles, pero por otro también mentalmente me está desarrollando la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Y eso de hacer varias cosas a la vez sin perder eficiencia en ninguna de ellas es lo que luego para contar cuentos vamos a ocupar todo el tiempo, porque contar cuentos está. Tu mente por un lado está pensando en la historia, imaginándola, estás pensando en lo que estás diciendo y lo que vas a decir, estás viendo a la gente y tratando de que eso afecte lo que estás diciendo, y simultáneamente estás diciendo ahora mi cuerpo está acá, está haciendo esto y luego va a hacer esto. Entonces tienes que tener, y además tienes que tener atención en el contexto general por si algo pasa, incorporarlo. Es un montón de cosas. Entonces si no desarrollamos por el lado del cuerpo esto, luego cuesta que la RAM funcione bien, como que se pega. El sistema queda como de ser en bugs mientras estamos haciendo. Ya. Y antes de eso, y antes de partir dejando eso de lado, que fue lo que vimos ya, esta sesión va a estar completamente dedicada a lo que en las otras anteriores había sido más bien secundario, que es lo narrativo. Hoy vamos a hablar sobre creación y en particular creación de historias, es decir, de ese repertorio que hablamos, que tiene historias, adivinanzas y varias otras cosas, ¿verdad? Vimos que el grueso son historias, y dentro de las historias quedamos en la pregunta nada más como qué hace a todas las historias comunes, qué es una estructura narrativa y por qué es importante que yo sepa esto, ¿sí? Hoy día vamos a aplicar eso, hoy día vamos a trabajar sobre la estructura de momentos y elementos de una historia, y con eso vamos a crear historias entre nosotros, y vamos a ir indagando en esta habilidad que si ustedes la aprenden, que es la estructura de 5 momentos, luego es eso más capacidad de contar en escena con el cuerpo, y tenemos más o menos las dos cosas fundamentales de un narrador para poder echarse a andar, ¿sí? Porque con esta estructura que vamos a aprender, con esto que vamos a aprender hoy, podemos, y en eso cuando llegaron ustedes estábamos, podemos, crear historias, ¿sí? Con lo que vamos a aprender hoy podemos crear. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero escribir un cuento, o un libro, o una novela, esto me va a servir. Si yo quiero hacer un guión, esto me va a servir. Si yo quiero hacer un corto, esto me va a servir. Un cómic me va a servir. Crear. Crear en vivo y en directo, que tiene otro nombre. ¿Cómo se llama eso también? Improvisar, por supuesto. Improvisar. Que ojo, improvisar es crear en vivo y en directo. No es crear desde la nada. Porque nada se crea desde la nada, ¿sí? Eso es importante señalar. Eso fue de la primera clase, entonces los pongo ahora. Para nosotros creación siempre va a ser una materia más una técnica genera una obra. Materia más técnica. Materia, cualquiera sea, más una técnica aplicada sobre esa materia, va a generar una obra. De la calidad de mi materia o mis ingredientes y de la calidad de mi técnica depende la calidad de mi obra, ¿sí? Y aquí también establecimos que un narrador oral, su materia son las historias, pero también es su vida y todas las cosas que le han pasado, porque es un ser vivo. Ya, entonces, podemos crear, escribir cuentos, ¿sí? O lo que sea. Podemos improvisar con lo que vamos a ver hoy día, crear en escena, papá, pochum, papá. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos adaptar. ¿Qué es adaptar? Es tomar una historia que no está en la oralidad, ejemplo, ya escrita, y poder llevarla a la oralidad. O tomar un cortometraje, llevarlo a una canción, llevarlo a un cuadro, llevarlo a la oralidad, ¿sí? No necesariamente formatos narrativos. Eso es importante también señalar, ¿sí? Como cosas mucho más abstractas a veces se pueden historiar, como cuentear, ¿sí? Ya, entonces adaptar. ¿Qué más podemos hacer con esto que vamos a ver hoy día? Podemos, ¿cómo se llama esto? Recopilar. Recopilar es parte de la pega que hace un cuentacuentos también, durante toda su vida, quieranlo o no, que es estar ojo al charqui, ya sea como a partir de fondos y que te vas a la Violeta Parra, o por la vida todo el rato escuchando lo que tienes a tu alrededor. Recopilar es tomar ya directamente de algo que no es propiamente una narración hecha, sino fragmentos muchas veces, y poder reconstruir algo a partir de eso. Recopilar también
tiene una vertiente más como de trabajo con personas, que ya no es nada narrativo, que esto que hablábamos la otra vez, que son las entrevistas. A partir de esto que vamos a ver hoy día, se pueden hacer mejores entrevistas, en el sentido de poder obtener información de fuente. O sea, de esto surge una forma también de como levantar como datos, ¿cuáles? Si se quiere, como a partir de reconstruir los momentos de una historia, el conflicto, los elementos narrativos, básicamente, ¿sí? Pero recopilar. Y que también se puede hacer con esto que vamos a ver ahora. Diseño de experiencias creativas. Exacto. Lo vamos a poner así, ¿ya? Pero sí, diseño de experiencia. Y ahí ya, nuevamente, vean que como vamos de lo más cuantero a lo menos cuantero, ahora ya estamos saliéndonos necesariamente de lo narrativo, pero esto sirve para eso. Con esto podemos decir, voy a hacer un taller y mi taller va a tener 5 sesiones, entonces la primera sesión es el primer momento de mi historia, la segunda el segundo, tercera, cuarto, quinto. O en una hora voy a hacer que la gente pase por estos 5 momentos de la historia y que lleguen a un clímax, ¿cachai? O lo que sea. O voy a vender departamentos y para vender departamentos entonces voy a crear la experiencia de usuario del que viene a la casa piloto a partir de esta estructura narrativa. O voy a vender detergente y para vender detergente voy a crear contenido audiovisual que va a ser, y eso a su vez va a estar ordenado en distintas plataformas siguiendo una estructura narrativa. ¿Cachai? Como, o sea, diseño de experiencias es como lo más amplio probablemente que se puede ocupar. Hay un diseño de experiencia específico que es muy narrador, que es el diseño de experiencia que es crear un espectáculo. Crear un espectáculo es algo que también se hace con esta misma estructura que sirve un cuento, sirve para crear espectáculos. Y finalmente, crear cosas que son experiencias creativas, pero no necesariamente ya experiencias, como juegos de mesa, que es lo que yo hago. ¿Sí? Juegos de mesa, juegos de rol, juegos. Se puede llevar a los juegos y ya cuando se mezcla esto de los cuentos y la narrativa con los juegos, ya ahí surge toda una cosa nueva, que son los juegos narrativos, la narración jugable, sí, los juegos de rol. Lo más propio aquí es juegos de rol. Ese sería como el concepto más... ser narrador de juegos de rol. ¿Sí? Como con lo que vas a aprender también pueden crear aventuras y ser narradores. Eso creo yo como las cosas que podemos aprender con esto, ¿sí? Entonces, ¿esto se está grabando? ¿Sí está grabando? ¿Sí estoy grabando? ¿O no estoy grabando? Sí, estoy grabando. Estoy grabando, excelente. Porque esto es para, le dije delante Alejandra, no, Daniela, disculpa. Sí, vamos a tener que editar, corta edición. Ya, entonces, esto que vamos a ver ahora, la estructura de 5 momentos, sirve para todas estas cositas, pero principalmente hoy día vamos a quedarnos aquí, crear. Y aquí, improvisar, ¿ya? Así que desde ya, entonces, creación de historia, estructura de 5 momentos. La estructura que vamos a trabajar ahora es la estructura que podríamos decir que sirve, si es que para algún tipo de historia sirve tal cual, es el cuento. Y si tenemos que ser más específico, el cuento popular. El cuento popular entonces vamos a decir es nuestro paradigma de estructura que vamos a tratar de que todas las demás historias, si bien esta estructura le sirve, la calzamos un poco más a la fuerza para llevarla al cuento, ¿sí? ¿Y por qué la queremos llevar al cuento popular? Porque establecimos ya anteriormente el cuento popular, dentro de los tipos de historia, surge de la oralidad y por ende es fácil de llevar a escena. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene que ver con eso. Y también tiene otras virtudes. El cuento popular es más universal, por lo general, que los otros tipos de historias, o cuentos literarios, por ejemplo, cuentos de autor. Por lo que al momento de comenzar en el oficio es un buen punto de inicio porque el repertorio que va a surgir de ahí te va a servir para más público que si lo hicieras de forma más específica. Si bien esto también sirve, que vamos a ver, cuando si quieren adaptar un cuento de Borges o de quien sea, ¿sí? Ya, entonces, pero cuando hablamos de estructura, ¿de qué hablamos? Hablamos de un conjunto de elementos más momentos. Está en espejo, pero yo sé que tú lo puedes anotar por tu parte. Entonces, así como decíamos que crear es materia más técnica igual obra, ahora vamos a decir estructura es igual a momentos más elementos. ¿Sí? ¿Estructura? Estructura narrativa. Estructura es igual a... Estructura narrativa es igual a momentos más elementos. Momentos más... Sí. elementos. Sí. Hay una definición anterior a esta que es la de historia que vamos a ocupar, solo se las voy a decir porque es como... Pero para que la tengan en mente, que es que una historia, estructuralmente hablando, ¿qué es? Es un conjunto de acontecimientos ordenados en el tiempo por un narrador en torno a
un tema, una idea, en torno a un algo, que va más allá de los momentos en sí mismos, ¿sí? Es decir, una historia siempre va a referir a algo más. Pero estructuralmente son acontecimientos puestos en orden donde en el tiempo. Eso quiere decir que desde ya aparece el concepto de pasado, presente, futuro, de linealidad en el tiempo también, ¿sí? de que estos acontecimientos son ordenados arbitrariamente muchas veces por el narrador en esta estructura, y una vez que las ordena en esta estructura tenemos una historia, podría decirse. Y estos acontecimientos es sinónimo de decir los elementos de la historia ordenados en el tiempo, es sinónimo de decir en estos momentos. Entonces tenemos unas cositas que se ordenan en unos momentos y eso lo hace el narrador y ahí tenemos una historia guapa, ¿sí? Y eso es una película, pero también es un cuento, es muchas cosas. Ya, entonces, ¿cuáles son esos elementos que se ordenan en estos 5 momentos? Y ya los empezamos a ver la semana pasada, ¿verdad? Vamos a resumirlos brevemente, solamente para que los tengamos en mente. Entonces... Protagonista. Ya, pero protagonista es un subcosito dentro de... Exacto, personaje. Elementos que hay que... Sí, elementos sin los cuales no puedes tener tu historia. ¿Una historia puede existir sin personajes? Estas son preguntas abiertas, no se hace. Traten de buscar en sus mentes, por favor, todo el tiempo ahora, distintos ejemplos de las cosas que van a buscar. O universo sin personajes, supuestamente. ¿La historia del universo? Sí, del Big Bang, ahí supuestamente no. Pero ahí... ¿Te puedo decir al tiro cuál es el personaje de tu historia? Dios. ¿El universo? ¿La historia del universo? Sí. ¿De cuándo nace? Es la historia de el cuándo universo, como protagonista de su propia historia. Sí, pues ahí sería el... Sí, De po. hecho, Sí. toda la mitología igual es eso, es la respuesta, claro, y esa es una parte de la historia. El Big Bang es Sí, una de el las Big historias Bang. de toda la historia. Sí. Pero cachen Pero cómo claro, desde la caso- ciencia, obviamente. hay algo antes de las historias en la vida, quiero decir, o la historia y el universo se organiza como una historia. ¿O Quizá- somos nosotros quienes? Sí, con la noción de tiempo. ¿Pasado, presente y futuro? Sí, yo creo Ya, cacha que pasado, presente y futuro, a los desarrollos de la mecánica cuántica señalan que no se aplica la linealidad del tiempo, no se aplica a las fórmulas necesariamente de la física, porque pueden funcionar por un sentido o en otro en el tiempo. Tiene que ver con la capacidad perceptiva y nuestra propia mortalidad. Sí, las historias son cosas profundamente humanas. O sea, lo que quiero decir es, ahí donde veamos, vamos a ver historias. No podemos no hacerlo, porque construir historias es la forma que los humanos tenemos para lidiar con algo que de otra manera es un caos probablemente de acontecimientos. Es el ser humano el que pone orden en estos acontecimientos y a partir de ese ordenamiento de los acontecimientos construye todo lo demás. Pero si vamos a lo esencial, o sea, poniendo en perspectiva, toda la historia de la humanidad no es más que un puro acontecimiento si lo vemos en torno a la historia cósmica. Son cosas que suceden y dejan de suceder. Si podemos decir algo del universo, es que está compuesto de eso, de cosas que ocurren y dejan de ocurrir. Hasta ahí. Todo lo que viene después lo organizamos nosotros a partir de nuestra forma de experimentar la vida, que no necesariamente es la única existente en todos los universos o mundos posibles. Pero por ahora, ahí donde hemos visto, encontramos que la entropía permanece, ¿sí? Es decir, hay un orden que va de un pasado a un futuro a partir de cómo hemos estructurado nosotros nuestra idea de la matemática y la física. Pero sin irnos más allá de eso, decir que historia sin personaje es difícil porque es como una condición que nosotros mismos le hemos puesto a las cosas para existir. Entonces, podemos decir que no, en el sentido de que ¿quién es el protagonista? Dependerá del narrador. Es el narrador el que va a venir a cerrar todo esto, que son estos elementos, y él decide. Entonces, ver siempre que nosotros vamos a decidir en nuestra historia, siempre van a haber personajes, pero ¿quién es el protagonista? Eso ya es una decisión del narrador, ¿sí? Entonces, así mismo como hay un protagonista que es como a quien decimos que le ocurre la historia, pueden haber personajes y no protagonistas en una historia, en la medida en que pueden haber protagonistas. Sí. Claro, que todos podrían ser protagonistas. Y no Game of Thrones, o sea, los personajes van muriendo y aparecen nuevos protagonistas, ¿verdad? Que ocupan el lugar que antes seguíamos, etcétera, etcétera. Pero dicho eso, personajes protagonistas,
es de quién vamos a seguir en la historia. Y eso es muy importante cuando el narrador escoge quién va a ser su protagonista dentro de los personajes posibles, ¿verdad? Lo que está al tiro escogiendo es con quién se va a aliar. Porque tú puedes contar un cuento odiando a tu protagonista. De hecho, es interesante ese ejercicio. Sí. Pero normalmente el narrador está del lado del protagonista. Pasa a ser como una especie de aliado inmediatamente del protagonista cuando narra su historia. O no, puede detestar precisamente y ser un antagonista del protagonista como narrador dentro de una historia. Eso se va a notar, ¿verdad? Normalmente si el narrador decide ser antagonista del protagonista, al final le va a pasar algo terrible al protagonista porque esa es la forma en que el narrador se impone finalmente. O sea, el narrador siempre se va a imponer como protagonista en alguna medida. Eso es lo que quiero decir. Pero más allá de enredarlo, decir personajes... Excepto Miguel de Unamuno. ¿Por qué? Niebla. Ah, Niebla. ¿Pero por qué? Espérate, ¿por qué Niebla? No, porque el autor conversa con su personaje. Sí, sí. De hecho, Metanarrativo. sí, justamente el momento en que el protagonista se agarra con el autor. Es bueno ese momento, porque es como... El protagonista se agarra. Sí, porque se hace obvio que ahí el narrador es un protagonista. O sea, es La un... pared de la ficción al final del libro. Uy, no. Como Se odiaba al el protagonista. socio, Mr. Clark. Claro, cuando nosotros contamos nuestro cuento eso se puede notar. Es decir, el narrador está todo el tiempo en escena, ¿sí? Y es a través del narrador que vamos a conocer la historia. Entonces es normal que el narrador no tiene por qué ocultar o ser neutro en su relación con el protagonista, ¿entienden? Porque a veces la gente va a vincularse con el protagonista, pero a veces se va a vincular con el propio narrador. Y esa es lo que va a hacer que se mueva de todas formas la historia. Lo que sí nos puede ocurrir en una historia es que no nos puede ser indiferente quien sea el protagonista. Por algo protagonista es protagonista. Esperamos que de él, además, venga un cambio probablemente durante el transcurso de su historia. O no, porque si esto es una comedia, ¿sí? Los protagonistas no cambian, no mutan, no se transforman, no se iluminan, no resuelven nada. Siguen igual. Adam Sandler es el mismo en todas sus putas películas. ¿Cachai? Y no va a cambiar. Y no cambia desde el comienzo al fin. Aunque logre cosas, que no es lo mismo que cambiar el protagonista, ¿no? Pero las historias dramáticas clásicas sí, pues los protagonistas se transforman. Las historias moralistas necesariamente se tienen que transformar. Pues. Si el cabro chico es molestoso al comienzo, va a aprender su lección. Pues. Entonces ahí no estamos tan del lado del protagonista, estamos del lado del narrador. Somos el padre que quiere como justicia frente a la situación de un cabro chico travieso, Daniel travieso, ¿cachai? ¿Con quién nos vinculamos? ¿Con Daniel o con el abuelito, pobre abuelito que quiere como que no lo hueve más Daniel? Ya, pero el personaje, dentro del personaje está el protagonista normalmente tiene aliados, que son los personajes que aparecen en su ayuda, pero que a su vez tienen sus propias motivaciones, los antagonistas, ¿verdad? Que a su vez tienen sus propias motivaciones. Recordemos que un personaje, todo personaje, independiente de su categoría dentro de la historia, decidida por el narrador, tiene una motivación, es decir, existe en un mundo por algo más allá de que tú lo vas a contar, y tiene características. Y dentro de esas características, lo clásico es separarlas psicológicas y físicas. Y dentro de eso tenemos que evitar ciertos tipos de personajes que son terribles para la historia. ¿Qué tipo de personaje es un mal personaje para nuestra historia, sea como protagonista o de otra forma? ¿Qué tipo de personaje suele ser un personaje poco útil para contar un buen? El que no tiene motivación. Un personaje que no queda claro para qué está haciendo lo que está haciendo, me cuesta entenderlo, ¿sí? Un personaje cuyas características no quedan claras puede ser bueno o malo dependiendo de lo abstracto que queramos llevar el texto, ¿verdad? Pero sí o sí, normalmente uno juega con las características para hacerlo más relacionable a la gente. Ejemplo, un mismo cuento contado a un público puede cambiar las características físicas de su protagonista si cambia el público. Si yo tengo niños de 8 años, el protagonista tiene 8 años. ¿Sí? Y físicamente justo se parecía a los que estoy viendo acá. ¿Eso por qué? Porque cuando yo cuento cuentos para niños y los protagonistas son cercanos a ellos mismos, les es más fácil de agarrarse de ellos porque se ven ellos mismos como protagonistas. Fácil. Entonces si yo tengo un cuento donde el niño es un niño europeo, con rasgos clásicamente europeos, y yo quiero contarle ese cuento a estos niños, normalmente voy a cambiar, voy a meter mano en el protagonista y voy a mantener cosas, pero voy a cambiar otras. Y ese es el punto. Siempre que creamos una historia desde cero, por ponerle algo, vamos a estar modificando la realidad para transformarla en historia. Si tomamos una historia ya escrita y la modificamos para llevarla a la realidad, vamos a cambiarla igual. Y eso no está mal.
No hay un pudor que tener en este momento cuando tomamos una historia, la abrimos, la despedazamos. Nos tiene que hacer sentido a nosotros, nos tiene que gustar a nosotros, nos tiene que quedar buena, como si la hiciéramos nosotros mismos, aunque sea una historia que lleva 4.500 años de antigüedad. Ese es el sentido. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? A través de este análisis estructural que parte por esto, por decir, ya, personaje, protagonista, ¿cuál va a ser mi protagonista? ¿Cuál es la motivación de mi protagonista? ¿Cuáles son los rasgos físicos de mi protagonista? ¿Cuáles son los rasgos psicológicos de mi protagonista? Si le cambio algún elemento, ¿qué efectos tendría en el personaje? Exacto. Y en la historia, ¿en qué forma cambiar esto? Esto es importante, ¿no? Ah, mira, que sea rubio era importante porque era el único niño rubio dentro de una sala de puros niños morenos. Entonces, si yo lo morenizo ahora, luego voy a llegar el momento en la historia en que a él lo toman y lo sacan de la clase por rubio, pero ya no voy a tener la justificación de por qué hacerlo. Ah, entonces si lo quiero hacer, tengo que buscar otro elemento que me permita ese mismo link, etc. O sostenerlo. ¿Se entiende? Entonces, claro, estos rasgos normalmente no son al azar, están puestos ahí por algo, pero eso es porque el que lo escribió o que lo hizo por un contexto, podemos cambiarlo. El protagonista tiene entonces rasgos físicos y psicológicos. Un mal protagonista es un protagonista que no se entiende para qué está ahí, ¿verdad? Salvo que sea una comedia, en el cuyo caso todo el rato la pregunta constante es ¿para qué estaba ahí? ¿Sí? Es como un ser que fue arrastrado. No, Kafka. Yo vengo con este papelito porque me mandaron, porque ya vaya a la oficina tanto, oiga, pero manda el otro, todo. Nunca supimos bien cuál era el trámite, pero sabíamos que el tipo quería terminar el trámite, salir de ahí, ¿cachai? Como aquí en este sentido de las motivaciones de los personajes y sus rasgos característicos, hay otro rasgo de cómo podemos ser un pésimo protagonista y es no por falta de motivación, sino por exceso de rasgos perfectos. Esto en el cine se llama... ¿Cómo? Mary Sue y Gary Stu. No sé si te suena. Estos son los personajes que no tienen falencia. Son personajes planos. Como John Wick. Pero John Wick, sí, pero John Wick es un personaje planísimo, dentro de una historia plana. Entonces no... Pero... Igual con la historia que es más que nada no es tanto la psicología. Sí, pues, ¿no? Y dentro de todo, claro, pero fuera de eso, John Wick sí, es un mal personaje, creo yo, pero no es malo porque tiene su drama pasado y fue. Y con eso ya tiene toda la justificación necesaria. Tiene una motivación clara, es físicamente y psicológicamente perfecto, ¿verdad? Eso lo hace poco empático, pero puede ser un buen personaje de acción. Es más como, no sé, desde el anime, One Punch Man Saitama. Esa historia se hace a partir de esa idea. Sí, es una sátira de eso. Como que puede resolver ¿cómo hacer todo una buena historia simple, con un personaje que es perfecto? Y luego lo resuelve todo tan simplemente que ya todo carece de sentido. Por supuesto, es como molesta la wea. ¿Cachai? Como otro ejemplo súper claro, la última trilogía de Star Wars. El personaje de Ren, puede la protagonista como que... Spam láser, puede hacer todo. Luke partió siendo un huérfano criado por sus tíos, le toca ver cómo matan a sus tíos, se va con este hombre mayor, ¿cachai? Es entrenado Jedi, ni siquiera termina el entrenamiento, tiene que dejarlo botado para ayudar a sus amigos y todo, ¿cachai? Como, eso es Luke Skywalker. Pero Ren, como la última protagonista de la trilogía, es perfecta. Como no tiene fallas, es como un personaje completamente... Sin entrenamiento despertó poderes de la fuerza que nadie más en la historia lo había hecho. Wow. Entonces, ¿qué me pasa cuando yo puedo llegar a un personaje que llegue a ese nivel? Pero para que a mí me guste ese personaje yo tengo que verlo sufrir. ¿Sí? Una evolución. Una evolución del personaje, ese es el punto. Es como poner a Superman peleando contra los malos de Batman. Claro. Les pega así, le ganan. Claro, se acabó. Exacto. Y a un Superman tiene kriptonita. Y a un Batman es mortal. ¿Cachai? Como Batman es un humano, con mucha plata y mucho entrenamiento, pero es un humano. Y el poder del guión. Y el poder del guión. Pero es humano, por ende es mortal. Sí, el poder del guión. Sí, esos son los Gary Stu, Mary Sue, quienes tienen el poder del guión. exacto. Que mágicamente resuelven todo. Sí, de hecho, ese mágicamente se resuelve todo es otro rasgo de una mala historia, lo vamos a ver después cuando veamos los finales de la historia, y se llama Deus Ex Machina, o Deus Ex Machina. El Deus Ex Machina es cuando el conflicto que has estado armando durante toda la historia se resuelve por arte de magia. Porque viene un dios, eso viene de las tragedias griegas, y es porque cuando todo el conflicto armado se resuelve en el último momento, porque viene un dios y lo resuelve.
Y tú dices, Y es así. ¿para qué? Sí, Listo. sí. Y tú dices, ¿para qué? ¿Para qué Como se todo, meto la- ¿por qué no partimos por ahí? ¿Cachai? Como cuando, claro, ese es como el tema. Y entonces ahí hay varios elementos que podemos destacar de cómo, o sea, para que un protagonista enganche, tiene que ser interesante, ya sea como por su motivación y por ende el conflicto, o por los rasgos que lo componen. Normalmente en los rasgos vamos a buscar algo de vulnerabilidad en el personaje, sobre todo para que al comienzo de la historia nos podamos enganchar. Esto es otra cosa que la descubrió alguien que es Charles Chaplin. Charles Chaplin descubrió que para que sus películas funcionaran casi a nivel mundial, y cómo funciona a nivel mundial, es porque él funciona poniéndose en el lugar del vulnerable y del pobre y del pequeño. Él buscaba a los actores que eran sus antagonistas por contraste. Entonces siempre el que hacía el Paco o el que lo perseguía era enorme, grande, cuando él era pequeño y chiquitito. ¿Por qué? Porque él decía, mientras yo más exagero esto, la gente más se va a vincular conmigo, con el vulnerable, con el pobre, con el débil. Ahí hay una predisposición universal, que se entienda. Es decir, cuando partimos con nuestra historia y nuestra historia parte con el personaje que lo tiene todo, normalmente algo le va a faltar. Porque si verdaderamente lo tiene todo al comienzo de la historia, no hay historia posible por contar. ¿Sí? Es como Gilgamesh. Gilgamesh él es un rey, es poderosísimo físicamente, es ya un soberano, pero es un tirano. Entonces inmediatamente parte contándonos la historia que hay un desequilibrio como en su desarrollo, si se quiere. Hay como una especie de adolescencia, búsqueda de la madurez que tiene que vivir para poder llegar a ser el rey sabio, que finalmente es la estabilidad. Entonces lo mismo, siempre los personajes tienen que partir quebrados de alguna manera, rotos en algún sentido. Por lo general estoy hablando, ¿sí? Como en las historias que nos gustan, como Neo sigue siendo el mismo actor, pero en Matrix Neo Neo de Matrix. Neo parte como un oficinista sabiendo que algo estaba mal en el mundo. Era como un tipo deprimido, así como alguien que estaba como en pausa su vida, sabiendo que había algo más. Como siempre parten así, por muy... Superman es un huérfano. El recurso del huérfano se destruyó su planeta, no hay nadie más como él. Es decir, es el más fuerte del mundo, pero tiene un conflicto que no puede resolver por la fuerza. ¿Sí? Que lo constituye, porque luego como permanentemente está en todo su arco, está tratando... ahí hay un arco muy bueno que es el de la ciudad embotellada de no sé qué, que a mí me gusta. Disculpa, continuamos. Personajes. Sí. Entonces, personajes tenemos protagonistas, aliados que van a venir a apañar. Normalmente los aliados tienen sus propias motivaciones y no van a estar ahí porque sí. ¿Sí? Es como, salvo los buenos aliados. Y aquí es como... Aquí están los grandes personajes secundarios que a veces se comen las películas. ¿Sí? Está ahí como el burro en Shrek. Como El dentista en Django. el dentista en Django. O Hans Landa en ¿Sí? Bastardos sin Gloria. Entonces a veces uno puede conectar con una historia ni siquiera con el protagonista, sino con un secundario que te guste mucho. ¿Sí? Ron Weasley, por ejemplo. ¿Ah? Ron Weasley, por ejemplo. Ron Weasley, claro que sí, claro que sí. Sí. Ve que cuando tú pones aliados y los pones como aliados del héroe, los pones como también, o sea, J.K.R.R. No, es Tolkien. J.K. Rowling. La señora esta de Harry Potter. J.K. Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling puso 3 niños, ¿verdad? Como protagonistas. Está el protagonista que es Harry, hay una niña, ¿verdad? Y hay un otro niño. Ron Weasley. Este era huérfano, este era pobre y esta era Muggle. ¿Cachai? Como... Y no solo Muggle, creo que era como bien era bien desagradable Hermione como tal. Era Sabe como- todo. Sí, era muy desagradable ella. Entonces, los 3 personajes te los pone ella así y no te puso como a los 3 perfectos y los 3 hombres. ¿Por qué? Para que haya diversidad. Pero diversidad ¿para qué? Po? Para ir también a la lectura niña. Para también... Vean lo poner que elementos. una historia, véanla como alguien preparando una trampa. Entiéndase eso. Tú cuando pones a estos 3 no los estás poniendo solamente porque políticamente crees que es bueno. Lo estás poniendo porque estás triplicando tu capacidad de captar lectores. Po. Ah, No ser ¿Cachai? el público objetivo. Sí, pues, entonces, Los va a haber Power Rangers, te gente... ponías 5 Power Rangers Cada y uno tenías tiene un color. 5 colores, pues, amigo. ¿Cachai? Obvio, pues, 5 posibilidades de escoger, pues. Claro, pues, exacto. Caballeros Zodíacos. De distintas razas, Zodiaco, sí. ¿cachai? Sí, pues, vuelvo a eso. Entonces, claro, a veces los aliados te permiten eso, ¿cachai? Te permiten compensar en cierta forma a tu protagonista, en ciertas cosas, rasgos.
hay cierta complementariedad de los rasgos de ellos, ¿cachai? Y en los antagonistas lo mismo, po. Vean que cuando hablamos de antagonistas hay distintos tipos de antagonistas. Está el antagonista que es el competidor. Está Ash Ketchum y está, ¿cómo se llama? Gary Oak. ¿Cachai? Pokémon. Ah, Pokémon. Ambos buscan lo mismo, pero solo uno puede lograrlo, solo uno puede ser maestro Pokémon. Entonces ya de entrada nuestro conflicto no es que nos tengamos malas, es que queremos lo mismo y no podemos tenerlo los dos. De hecho, como que en las narrativas orientales, como en los mangas, se utiliza mucho la figura del rival como alguien quien te pone a prueba y te ayuda a crecer, y que es como entre un aliado en ciertos momentos, pero con quien rivaliza. Ese es el último tipo de personaje clásico, que es el personaje que parte como uno y se transforma en otro. Parte como rival, el rival, ¿verdad? El rival es como un tipo de antagonista, ¿cierto? Como que luego puede terminar de amigo. Vegeta. Sí, exactamente. Pero ponlo en Hanamichi Sakuragi, en Slam, Claro, con Rukawa. Claro, es como, porque además doblemente rival. Posición dentro del equipo de básquetbol y el amor, po. Este es el típico triángulo amoroso. Dos compiten por X, ¿cachai? Entonces, el competidor es el clásico. El otro típico como antagonista es el villano. El villano es un tipo de antagonista. ¿Qué diferencia un villano de un otro tipo de antagonista cualquiera? Que es malvado. Sí, Que desea el mal. el villano es malvado. Tiene planes mal. Su motivación es hacer el mal. ¿Cachai? Su motivación de entrada no tiene quizás nada que ver con el protagonista. Quiere destruir el mundo, quiere destruir la humanidad. O controlarlo, sacarle Sí, su beneficio. el señor oscuro. Es el clásico señor oscuro. Es la razón por la cual Voldemort no es tan buen antagonista. Porque como villano está demasiado pegado en esa escuela. Es una puta escuela, ¿cachai? Sí, Como ya verdad. supéralo, ¿cachai? Como, amigo, ya saliste hace caleta de rato, ¿cachai? De la escuela. Sí, Como- igual hay que distinguir la película con los libros. Sí. En los libros el loco se toma el ministerio y controla el país. No, en la película también, pero siempre fijado en esa puta escuela, amigo. Como, ¿cachai? Como... El último Roblox del que tenía que ir a Sí, salvarlo. sí. Pero que no lo hubiese puesto en peligro si lo hubiese dejado piola el oro, ¿cachai? Como... Por eso digo, es como... Es un villano... Claro, yo podría decir que los protagonistas lo obligaron a tener que regresar. Podríamos llegar a eso. Se parapetaron ahí y fue el último lugar de la resistencia que si el loco conquistaba eso, dominaba el mundo mágico. ¿De más? Como el abismo de Helm. Yo como fan no puedo discutir algo. Porque yo como narrador te puedo decir que esa forma, al menos como están las películas armadas, no tiene, es como Sí, tiene, horrible. es lo que siempre se dice Indiana Jones, ¿no? Como en Big Bang Theory, de Indiana Jones era un mal protagonista porque no tiene curso en la acción de la obra. La trama sucede independiente de lo que él haga o no haga, ¿cachai? Es como... Eso funciona bien en las comedias, pero... Ya, bueno, volvamos a esto, antagonistas, villano. Villano es malo, ¿sí? Normalmente los villanos no se ocupan en cosas muy realistas porque son personajes más bien planos, por lo general. De igual manera puedes hacer un villano interesante poniéndole una historia. Lo clásico que ahora se hace, está de moda esta weá, es tomar al antagonista y ponerlo a protagonista. Entonces tomamos al Joker y contamos la historia del Joker como pobrecito Joker. ¿Cachai? Tomamos a Cruella y la ponemos de protagonista y contamos pobrecita Cruella. Tomamos a Maléfica, pobrecita la mala del libro. ¿Cachai? Eso es una cosa de moda, pero es un tipo de adaptación. Vean, tomamos una historia clásica, cambiamos al protagonista por el antagonista, ¡shun! ¿Qué pasa? Ok. Eso es entonces. El antivillano. ¿Ah? El antivillano. ¿Cuál es el antivillano? Si quiere el antivillano, nunca he Es cachado. que como está el antihéroe, también está el antivillano, Megamente. Ah, sí, todos los que vienen de los Minions también, como mi villano favorito. Claro, que al final no son héroes porque igual buscan su beneficio personal, pero en esa búsqueda del beneficio personal terminan enfrentándose al antagonista de la historia. Claro, A veces. claro. Vean que en esta distinción que hemos hecho estructural de los personajes no hemos hasta ahora ocupado la moral, en el sentido de héroe, villano. Recién ahora aparece el villano como alusión al mal. Entonces lo que se opone normalmente un villano como antagonista es un héroe como protagonista. Tú no necesariamente tienes que tener villanos o héroes y puedes tener como gente extraña. Ejemplo, de una película muy buena, si no la has visto te la recomiendo. Día de Furia. ¿Has visto Día de Furia? ¿Día de Furia? ¿Les suena Día de Furia? suena, pero Ya, Día de Furia es muy buena porque así como están todas estas películas nuevas de, pongámonos del lado del antagonista, Día
Yo creo que lo mejor que se hizo en esa época, después de Taxi Driver, fue Día de Furia. Día de Furia es la historia que parte con un tipo en el taco, en Los Ángeles, un día caluroso. Y hay un taco así gigantesco y la motivación del personaje, lo único que él quiere es llegar al otro lado de la ciudad para el cumpleaños de su hija. No quiere perderse el cumpleaños de su hija. Eso es todo lo que el personaje quiere, nada más. Y el loco está en el taco así y se nota que lleva mucho tiempo de ya chato, oficinista chato, como mundo chato. Y en un momento como que dice ya, basta. Evento gatillante, po. Estaba todo en el taco hasta que lo que dice chao y deja botado el auto. Y comienza a caminar, simplemente a caminar en dirección a su hija, y todas las cosas que les van pasando en el camino lo transforman en un villano brígido, no villano sino antagonista. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es llegar a su hija, pero por ejemplo aparecen unos tipos que lo quieren asaltar y el tipo dice no, o sea, ya chato, los agarra, les pega y les roba la arma con que lo iban, entonces ahora anda con una pequeña arma. Después va y tiene hambre y tiene que comer y ve un restaurante de comida rápida, entonces el loco entra, llega, hace la fila, ¿cachai? Como con una metralleta, así como dice, quiere un desayuno. Disculpe, son las 12:01, el desayuno solo se sirve hasta las 12:00. El loco dice, pero estoy viendo que ahí tienes desayuno, sírveme un desayuno, toma, pa. No, lo siento, no se puede. Y el loco se chala. Quiero mi puto desayuno, no se van aquí, este es mi desayuno, le dan su desayuno, el loco se va. Así, y ahí ya se avisa la noticia, empieza a verse, y el loco sigue caminando simplemente para llegar ahí. Llega, pasa donde una armería, porque tenía sed, estaba cagado de sed, quería comprarse una Coca-Cola de la guaita de la lata. El loco le da color, termina como secuestrando el loco de la armería. El loco de la armería tenía una bomba. Después se sigue su camino con la bomba, ¿cachai? Entonces ya al final el loco es un terrorista terrible, como tratando de... No te creía, pero... El loco, y al final es eso, pues como... Yo solo quiero ir a ver a mi hija, ¿cachai? Pero te das cuenta de cómo el antagonista en esa historia no es otro personaje, a pesar de que los personajes van apareciendo como antagonistas, es el mundo. Es como un personaje noble, de cierta manera, en un mundo loco, como antagonista, ¿cachai? Lo transforma finalmente, es una historia trágica de cómo un ser que lo único que quería era ver a su hija se transforma en un delincuente y un terrorista, ¿cachai? Como que mata a un montón de gente en el camino. Y lo exculpamos porque no fue su culpa, porque pobrecito, qué malo es el sistema, ¿verdad? Eso se puede contar de muchas maneras, pero está mucho mejor contado en Un Día de Furia que en el Joker, por ejemplo, ¿verdad? Y es la misma historia, ¿sí? Es como alguien víctima del sistema se termina transformando en una vaga y uno dice, ¿qué pasó acá? Personajes. Lugares. Los lugares son parte de los elementos de una historia siempre, y siempre un lugar va a decir más de lo que dice. Los lugares, ¿para qué nos sirven en las historias, chiquillos? Aparte de para que puedan ocurrir los acontecimientos en algo, no en la nada, ¿no? Como... Para darle contexto al personaje también. Contexto, sí, porque a través del lugar sabemos dónde estamos y las características de un mundo que hacen que sus acciones tengan o no sentido. Claro, es distinto estar en una aldea medieval del siglo tanto o en una ciudad como metropolita del futuro distópico de Los Ángeles, aunque quizás es como lo mismo para la historia, pero genera un matiz, ¿verdad? Le da color. ¿Qué ibas a decir, Blanco? ¿Los lugares? No, eso como que trae al imaginario un montón de recursos con los que se pueden jugar. Sí, el lugar, cuando contamos una historia, va a ser un personaje en cierta manera, porque nos va a ir... hay una cosa que se llama la metáfora patética, que es esto de que el personaje está triste, mira por la ventana y ya está lloviendo. ¿Cachai? Eso es como coreano, así como de novela, así como... Esa escena es el clásico momento donde el lugar te está diciendo algo. Yo no te digo... Nuestro protagonista estaba muy triste. Te digo, el personaje bajó la mirada y mirando a través de la ventana vio cómo las gotas caían sobre el vidrio y se deslizaban en aquel fondo oscuro del tren en movimiento en una ciudad gris y terrible. ¿Cachai? Así te dije que el personaje está triste, porque esta es otra cosa principal de una historia. No vamos a informar, vamos a narrar. Es decir, vamos a mostrar, no vamos a dar información, sino que la vamos a dibujar. El lugar entonces puede cumplir una función muy importante para hablarnos de la emoción de los personajes. El lugar puede ser a su vez un personaje como aliado o antagonista. Hay los bosques. Sí, o el cubo. El cubo, el experimento, Maze Runner, todas estas cosas donde tienen que escapar de algo. La niebla. Titanic, ¿cachai? Como, claro, la niebla, claro.
ese tipo de cosas. Y pueden ser aliados. Ejemplos de cuando el lugar es aliado de un personaje. Una nave con una inteligencia artificial que te permite abrir puertas y hacer weá. Ya, pero ahí la nave y la inteligencia artificial ya es un personaje por sí mismo. Ah, por ya, ser. pero puede ser la nave en sí también. Sí. A ver, cuando el lugar es un aliado del personaje, es decir, el personaje tendría que tener un conflicto dentro de un lugar y el lugar debería ayudarle al desarrollo de ese Se tiene que conflicto. escapar y tiene que tomar un barco en el mar. Como ciencia ficción, como cuando tenés que Sí, escapar pues, sí, de algún enemigo. lo típico, lo de voy corriendo y tengo que saltar sobre un tren en movimiento para poder escapar, o una estación de trenes, o como... Va corriendo un alma, va corriendo otra. Claro, Sí, pero tendría que servir el hecho de que, por ejemplo, en un lugar como lleno de gente te puedas escapar. Ahí el personaje le sirvió el lugar porque el lugar le dio las condiciones para poder moverse como... un lugar oscuro que permite que pase como... o la luz del lugar, los elementos como del espacio sin necesidad de hacerlo así. Los objetos. Un árbol evitó que me cayera un canal cuando niño. Ahí está. Ahí tienes. Gracias. Ahí tienes. Gracias, árbol, Bendito claro. Estoy ¿Viste? Claro. salvo. El canal antagonista, árbol aliado. Muy Sí. bien, ¿viste? Pues, Qué buen ejemplo. Sí. Objetos. cuando tenía 7 años. Los objetos dentro de nuestras historias, de la misma manera que los lugares, tienen una carga simbólica y emotiva. Hablan de algo y predisponen la acción. Los objetos a veces son fundamentales en las historias, como El Señor de los Anillos, que toda la historia gira en torno a un anillo que hay que llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Y eso es la historia, ¿cierto? Pero también pueden servir como cuando uno va contando un cuento, a veces es como estas joyitas de la narración oral, detenerse en un objeto, en los objetos de un lugar para decirnos algo respecto a la forma de vida de una persona. Hay una historia en la que los objetos y el lugar son fundamentales, que se llama Noches Blancas de Dostoyevsky. Noches Blancas, no sé, ¿lo has leído? Sí. ¿Alguien lo conoce ustedes, no? Se los recomiendo, es una novela muy cortita que se lee de una pura patada y es triste. Es como de esas cosas que si querés caerte un adolescente, los adolescentes enamorados que lean Noches Blancas para que así como para que se depriman más, ¿no? Es como porque Noches Blancas es que sí es hermoso, bro. Si ese es el punto. Noches Blancas funciona así. El lugar del que vamos a hablar es el departamento del protagonista, ¿ya? El protagonista es el típico protagonista dostoyevskiano, que es como un joven, así como poco medio famélico, así como desnutrido, como con un puro abrigo, durmiendo en un diván, así como estudiante de alguna weá, ¿cachai? Como pobre, que lo mandaron de región. Es como el clásico estudiante de región pobre así en la pensión. Así es el clásico personaje de Dostoyevsky, ¿cachai? Y por eso digo que para un adolescente es bacán, o para un joven es bacán. Yo como que me identificaba ahí, ¿cachai? Y el loco como que ya es todo así como famélico, o el típico funcionario, tiene una pega como de un rango muy básico en una burocracia muy gigante. Y el loco conoce una mina. Y conoce a la mina cuando una noche iba caminando, ¿cachai? Como por la noche por la orilla de un río, y ve que era un puente y una tipa se quiere matar. Clásico, po. Entonces el loco se tercia con la chiquilla que se quiere matar y va y la detiene, la salva, ¿cachai? Y cuando la salva, obviamente, se enamora, obviamente, de ella, porque ella es muy hermosa, etcétera, igual de famélica, igual de como a punto de morir, y ella tenía un problema tremendo, que era que se quería matar por amor. Y era porque aquel que ella amaba no le correspondía y como que no había forma de nada. Ya, pues. Y entonces, ¿qué ocurre? El loco ambos se empiezan a conocer, él la acompaña, la ayuda, ¿cachai? A sentirse mejor, él con la esperanza de que ella se fijara algún momento en él, ¿cachai? Y al final, cuando la weá ya está así como... Y te van mostrando la pieza del weón. Entonces la descripción de la pieza de él va cambiando durante la novela a medida que él se va sintiendo mejor. Y está completamente enamorado de ella, ¿cachai? Y llega como al momento en que le va a declarar su amor, y cuando va a declarar su amor no la encuentra, y ella le dejó una carta, y en la carta ella le dice que se va a ir a vivir con el loco porque el loco le dio como una última opción. Él sabe que la está engañando, ¿cachai? Ella sabe que el otro la está engañando, pero aún así va a irse con este weón que la hace mal, lo va a dejar a él y él va a quedar botado, ¿cachai? Y él vuelve, y cuando vuelve a su casa, él vuelve, y la última descripción del libro es la descripción del techo de la casa, que hemos visto varias veces durante el texto.
pero que cuando él vuelve y ha ido viendo como, lo va viendo como mal al comienzo, como fome, después como un poco más iluminada la habitación, se describe así, al final el loco vuelve y la última descripción es como, nunca antes había fijado en las telarañas que crecían, ¿cachai? En las esquinas, y te da una descripción que tan solo hablando desde el techo de una habitación, te describe como el corazón destruido, roto y sin ninguna esperanza de ese ser, pues. Y ahí sí termina. Es muy buena y ahí podemos ver justamente cómo a través del mismo lugar al que volvemos un par de veces en la historia, te vas dando cuenta de cómo él lo ve distinto, ¿cachai? Y los objetos, las telarañas, los muebles, como parte del objeto, los roídos, el detalle, es como acá donde nosotros hacemos cuando contamos una historia, hacemos zoom. Entonces, de pronto, yo tengo un cuento de una historia de amor, de un tipo que finalmente se atreve como a confesar y todo el tiempo él en su mesa de desayuno toma café como con un pan con mantequilla. Salvo ese día que siente que va a estar todo bien y es un café con leche, es un pancito con palta y quesito, tostadito. Y me detengo en el último momento a describir estas cosas porque habla de eso. Entonces, como a través de un pan que se come en la mañana, puedo decir cómo él va cambiando su ánimo a lo largo de la historia, por ejemplo. ¿Cachai? Sopa de piedra, ese es el clásico cuento de esto. Sopa de piedra, ¿sí? Es un tipo que va a hacer una sopa con una piedra y de eso se trata el cuento. Objetos, lugares, objetos, personajes. Con estas tres cosas, ustedes podrían construir una historia si a esto le vamos a sumar el conflicto. ¿Sí? Recordando que el conflicto tiene tres niveles, con uno mismo, con el otro o con el sistema, ¿verdad? Y los momentos... Esos son conflictos. Entonces, personajes, y dentro de los personajes tenemos protagonistas, aliados, antagonistas y ese que cambia. Dentro de los lugares tenemos su valor simbólico, su valor emocional en torno a lo que va diciendo. Los objetos complementan esto mismo en relación a eso, sumando una utilidad. El objeto siempre está asociado a una acción. Es decir, si aparece un objeto como una taza, yo voy a tomar la taza. Cuando yo describo la taza con café, luego él la toma y bota todo el contenido de la taza. Entonces, cumplió esa función, para eso estaba ahí. Y finalmente el conflicto, que lo vamos a ver ahora como amarra todo lo demás, en torno a los momentos. Los momentos. Los momentos de conflicto son dos puntos separados. Sí. Lo estoy anotando en el grupo de WhatsApp. Bueno. Sí. Los 5 momentos de una historia son planteamiento, evento gatillante o evento desencadenante, desarrollo, clímax y desenlace. Es muy importante recordar que estos momentos no son solo una secuencia lineal, es decir, uno después de otro, sino que son una secuencia emocional. Cada uno prepara el momento siguiente para que pueda cumplir una función dentro de la atención que voy a generar en el público. El planteamiento me da las bases y ya me dice de que algo ya aquí no está del todo bien. El evento gatillante me dice, viste, yo sabía que algo no estaba bien, aquí va a pasar algo, quiero ver qué va a pasar. El desarrollo me dice, pero ya viene, no te preocupes, que se viene el desenlace. Y el clímax me dice, por esto fue que me comí este rato viendo esta historia. ¿Cachai? Qué bacán. Y el desenlace entonces me devuelve toda la normalidad o me deja enganchado, es el cierre clásico, o a veces la historia termina en el clímax nomás, como cuando termina lo impactante, ¿no? Las historias como de suspenso o de terror suelen terminar en el clímax. Vean que acá hay cosas que en el género van cambiando. Esta es la estructura de un cuento popular, pero una historia de terror normalmente termina en la revelación. Salvo los slasher que terminan en el desenlace, cuando acá justo antes de que ya murió vuelve a aparecer una última vez, se le mata al final y terminamos la película, ¿verdad? Y salvo las películas de Marvel que después de terminar ponen el comienzo de la siguiente o dan una pista de lo que se viene en la siguiente, ¿verdad? A esta estructura de 5 momentos podemos sumar 2 momentos más, pero que solamente se suman en la oralidad, que son la llave de inicio y llave de cierre. Eso cuando uno es novato sirve. Había una vez una niña que vivía en el bosque, que vivía junto a un bosque, junto a su mamá, la cual un día le pidió que vaya a dejarle comida a la abuelita, entonces, y que tuviera cuidado de no encontrarse con el lobo. La niña va, se encuentra con el lobo la engaña, luego el lobo llega donde la abuelita, se disfraza la abuelita, la espera. La niña llega a la casa donde está el lobo disfrazado, el lobo se la come. Clímax, ¿sí?
Y una vez que se come a la caperucita, ¿cuál es la resolución? Viene el leñador y saca la caperucita y a la abuelita y se deshacen del lobo. Fin. Y colorín colorado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Sí? La llave de O cierre. llave de cierre. La llave de cierre, entonces... No siempre se ocupa llave de cierre. Llave de cierre es como lo que uno ocupa por lo general como para hacer la pega fácil, ¿no? O son los recursos de la propia oralidad. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque así la gente sabe que va a empezar la historia. Y ahí se pudo enganchar el tiro con la... Y es importante Increíble que a eso. veces la llave de cierre puede ser la tonalidad. Porque si tú terminas una historia y así siguieron, no sé, por el Felices por siempre. y así siguieron por el camino. Uno que- espera que continúe la historia. Sí, Ah, o claro, una así, Y así segunda parte. siguieron por el camino. O sea, una llave de cierre. Oral, sí, en la oralidad. Y tengo una pregunta. Esto es estructura Ah, narrativa, totalmente. pero claro, cuando lo llevamos a escena, esto de la tensión se va generando a partir de recursos escénicos. Po. El suspenso, la voz, el tono de voz, la velocidad, ¿cierto? Como se va armando a partir de esto. Esta tensión emocional se va a construir a partir, uno, de los recursos estructurales, es decir, la forma en que creamos nuestra historia, la armamos bien armadita, que no tengamos un desarrollo gigantesco, ni muy cortito, que se entienda cuál es el gancho, que se entienda cuál es la motivación del protagonista, que se vea cuál es el antagonista, ¿verdad? Que aparezcan las cosas que tienen que aparecer. Eso. ¿Sí? Esas son. Y por otro lado, por los elementos físicos que vamos a poner en el despliegue escénico de lo que vamos a hacer. Entonces, dicho eso, nosotros entonces tenemos un planteamiento, que ¿qué es importante el planteamiento? Aparece el lugar, el tiempo, quién es nuestro protagonista, y normalmente se nos presenta nuestro protagonista ya en algo. Y ese algo que está haciendo, normalmente ya nos dice algo de él, más allá de que está haciendo algo. Entonces tengo una... O se nos cuenta algo del protagonista como dando cuenta de un rasgo. En el ejemplo de Caperucita Roja, ¿qué se nos dice? Además de que es la hija de una madre y de una abuela, nieta de una abuela, que tiene una caperucita roja. El autor consideró que eso era todo lo que necesitábamos en ese momento para poder continuar la historia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, los 5 momentos vendrían siendo el inicio, momento... No, planteamiento. Planteamiento. O que puede ser inicio, pero lo que pasa es que inicio también se llama la llave de inicio. Ah, Llave de inicio, luego viene el planteamiento. Me gusta el concepto planteamiento porque plantear y planta, como la idea de plantar, ¿no? En el planteamiento se... Preparación de la tierra. Aquí estamos, ¿sí? Entonces- Aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos y aquí va la semilla. La semilla viene a ser el evento gatillante. Aquí estamos y ya cuando yo digo aquí estamos, ya vemos que aquí ya hay un tono, ¿sí? Se presentó ya un mundo, acá apareció un mundo. Por eso es tan importante que cada elemento lo ocupamos para presentar un mundo. Puede ser más rápido, más... Esto es breve en todo caso. Apareció un mundo, apareció un alguien y algo le ocurre. Algo le acontece o algo decide hacer. Eso ya sería Evento el gatillante. Evento gatillante. Ese momento donde el personaje le ocurre algo o decide algo o le pasa algo y eso da pie a la historia, eso se llama evento gatillante. Errores de las historias mal contadas, muchas veces pasamos de aquí a acá sin entender, pero ¿por qué se metió ahí? Simplemente como comenzó el viaje nomás. ¿Y por qué empezó su... ¿Por qué esa... Ah, no, y ahí, ojo, y ahí lo que hacemos con el público es forzarlo a que el público nos empiece a apañar a nosotros como narradores. Ahí el público tiene dos opciones, decir, historia penca, o decir, ya, vamos a darle la opción a ver si esto luego mejora. Pero eso no deberíamos hacerlo, el público no tiene por qué estarnos apañando en ese sentido, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos la misión de ir cumpliendo el contrato narrativo. ¿Qué es el contrato narrativo? Que cuando una persona, tú le dices, había una vez, y la persona te escucha, ahí hay un montón de cosas que tienen que cumplirse, si no esto va a salir mal. Lo que tú me vas a decir tiene que ser lo suficientemente interesante para que te preste atención. Si no, me voy a sentir defraudado al final de esta hora. Y nunca más voy a ver un narrador. Y así perdemos público. Entonces no. Tiene que valer la pena el que te preste atención. Entonces cuando usted va a decir, había una vez, ya tiene que tener preparado algo bueno para que te preste atención. Había una vez en este mundo un personaje al que le ocurrió esta cosa. Y aquí yo ya estoy enganchado. O sea, si yo llego a mi evento gatillante y mi público no lo tengo bien armado, es porque quizás aquí hay una cosa estructural o corporal que no está funcionando bien. Pero cuando el público ya está enganchado acá, ¿por qué es importante esto? Porque es lo que te va a permitir llegar hasta acá, sin perderlos en el camino.
Entonces, aquí lo que normalmente ocurre entonces es que bien, el conflicto se planteó, acá entre estas dos cosas ya está el conflicto. En un mundo X había X, D y estaba ocurriendo X. Y aquí vienen un par de veces donde se tiende a resolver y no se resuelve. Acá lo que normalmente por estructura ocurre es, va el protagonista y lo trata de resolver de una manera, no pudo. Va de nuevo por X motivo, ya sea porque aparece un antagonista o porque por su propia no alcanzó, le faltaban los aliados. Va la segunda vez, lo intenta de nuevo, no se puede, ¿cachai? Y va una tercera vez y ahí se debe resolver de alguna manera. ¿Sí? Ese es como el clímax. Vamos a llegar finalmente al clímax tras 3 veces como de intentarlo, puede ser la tercera o la cuarta esta. Vamos a llegar al momento en que, si esto es una historia de acción, aquí aparece el protagonista, aquí aparece el antagonista, aquí es la batalla final. Si esto es una historia de amor, aquí aparece el protagonista, aquí se conoce con el interés amoroso, aquí terminan juntos o separados. Si esto es una historia de suspenso, acá se nos presenta la escena del crimen, aparece el muerto, el investigador comienza a buscar la solución, acá el investigador descubre la solución. Si esto es una historia de ciencia ficción, acá se nos presenta un mundo con un conflicto, donde el protagonista es la idea, eso es lo que diferencia la ciencia ficción de otras cosas, y la idea va a desarrollarse hasta su conclusión acá arriba, y termina la historia. Si esto es una historia de... ¿Qué otro tipo de historias tenemos? Estaba pensando en que si como protagonista el lugar, por ejemplo, como no sé, un diluvio, no sé, cosas otras. Como que estaba pensando en eso. Como... Es que en tu nivel de conflicto tienes que necesariamente... O sea, piensa que desde el comienzo de la humanidad, cuando hemos contado historias de piedras, las humanizamos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no toleramos bien cosas que no sean humanizadas. Entonces, si tú vas a ocupar un lugar como protagonista, puede ser, pero tienes que humanizarlo de alguna manera. ¿Sí? Como vinculárnoslo de forma poética con algo que nos podamos agarrar. O mostrar que el protagonista es que si el lugar es un protagonista, puede serlo en un nivel del conflicto, no necesariamente en los 3. Entonces puede haber un protagonista que sea el representante del lugar y por debajo del lugar está sucediendo un conflicto, ¿cachai? ¿Lo estás pensando como por tu historia? Pero si el protagonista es un lugar, es peludo. Lo normal sería bajarlo a un personaje y dejar al lugar como uno de los niveles del conflicto, ¿cachai? Entonces cuéntanos el conflicto del lugar a través de un personaje que sea a su vez un símbolo del lugar. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Quién es el chavo de la vecindad? ¿Cachai? Como, ¿quién es el...? Sí, eso, yo entiendo lo que va la José porque me mostró como el cuento que él quería traer. Y claro, yo le hice la misma pregunta. ¿Quién es tu protagonista? No, sí, tienes que bajarlo a un individuo. Sí, ¿viste? A eso vamos. Por eso volvemos a esto de lo estructural, de por qué están los personajes y si bien los lugares pueden ser, no es lo normal. Lo normal es que los lugares como protagonistas son protagonistas en el tercer nivel del conflicto. ¿Cachai? Claro, se necesita alguien que atestigue los cambios del lugar. Alguien Pásale a alguien a la gente para que se pueda enganchar. ¿Cachai? Claro. Porque la capacidad empática todos lo tenemos, pero es más fácil cuando el que me pone al frente se parece a mí. Sí, es verdad. Es como la pregunta, ¿un árbol suena cuando cae en el bosque si nadie lo escucha? Como que necesitas a alguien que escucharlo para poder movilizarlo. Vuelvo a esto, el protagonista, por eso las historias tienen protagonista y suele ser un personaje, porque es el vehículo mediante el narrador engancha al lector o al otro. Es el protagonista normalmente a quien queremos que le vaya bien o que le vaya mal. O queremos descubrir cómo le va a ir, pero yo me voy a enganchar a través de su humanidad en torno al conflicto que puede ser muchísimo más grande, pero más adelante voy a presentar el conflicto grande. En un planteamiento y un evento gatillante yo necesito enganchar, y lo antes posible, además. Entonces, normalmente, si es que yo quiero darle, como puede aparecer durante el desarrollo de mi historia, el lugar como protagonista verdadero, pero eso no tiene por qué necesariamente ser así al comienzo. Puede aparecer como un fondo que luego se hace figura. ¿Cachai? Como lo que te decía del huracán y la historia de esta familia, y detrás estaban las noticias del huracán, y luego el huracán viene a ser lo más fundamental en el clima, ¿cachai? Como la devastación. Ya, pero volviendo a esto entonces a los momentos. Tenemos un planteamiento en el que es importante
que aparezca el mundo, el tiempo, el protagonista y algunos rasgos que al tiro nos vinculen con él. En el evento gatillante es importante que ahora yo ya me enganché a mi historia, lo que le ocurrió, lo que le pasó, tal, sucede de tal manera que yo quiero decir, ¿qué va a pasar después? ¿Verdad? Luego viene el desarrollo no puede ir de una a la solución, tiene que dar un par de vueltas donde podamos ver, porque normalmente ante ese primer conflicto al lector o a quien sea se le va a ocurrir una solución, una obvia, ¿sí? Es como lo primero que vamos a decir, ¿y por qué no hace tal cosa? Entonces lo obvio en la historia es que lo va a intentar, pero por alguna razón no se va a poder. Y ahí el lector va a decir, no era tan inteligente yo como creía, parece que hay cosas que no entiendo, entonces voy a ver más. Y seguimos a la segunda y dice, ahora sí lo logra, no lo logra. Pero como venimos de los cuentos populares, sabemos que la tercera de una u otra manera lo va a lograr. Y ahora ya estamos enganchados y queremos llegar al clímax. Llegamos al clímax y decimos, sí, valió la pena, no valió la pena. Termina entonces el desarrollo de la historia. Y esto es importante de los finales. El evento gatillante es una promesa y el clímax es la respuesta a la promesa. Si tú haces un evento gatillante y ese evento gatillante no tiene nada que ver con tu clímax, la gente va a salir abucheándose. ¿Cómo? ¿Cuál era el problema aquí? Como que no puede sucederte que lo que planteaste como problema luego se disuelva en el desarrollo y aparezca otro problema y de pronto es como, entonces, ¿por qué esto mejor no fue el evento gatillante? ¿Cachai? Es como... A menos que se juegue con eso. Estoy pensando en esta película donde hay unos ladrones y está Tarantino y que se escapan y llegan a un bar y están desconfiando lo uno de lo otro y de repente a las 12 de la noche todos se transforman en monstruos y la película se va a la chucha. Y no tiene nada que ver con todo lo primero que viste. Es que si yo lo hiciera cuento, todo eso que me acabas de contar es el planteamiento hasta llegar el momento en que todos se hacen monstruos y ahí empieza la historia. ¿Cachai? Lo otro me dio el contexto suficiente para entender a mis protagonistas, su conflicto y el mundo en el que viven. Me estableció el tiempo en el que estoy, el mundo en el que estoy y me dijo algo del mundo y luego me lo cambia. La raja, ¿cachai? Como quiero ver hasta dónde va a llegar este nivel de fantasía, ¿cachai? Pero eso que en una película puede tomar 10 minutos, en un cuento de narración oral, un par de minutos y fue. ¿Cachai? Es como lo suficiente para entender. Pero en esta película era 1 hora de lo primero y después como media hora de lo último. Pero claro, se puede alargar y jugar con eso. Sí. O lo que ocurre, por ejemplo, en las novelas. Es que por eso volvamos a esto. Esto que estoy enseñando es el formato de un cuento popular, clásico. Lo que siempre vamos a ocupar en escena, probablemente, ¿sí? Pero por fuera de eso, las novelas no tienen esta estructura que les estoy diciendo. Las series con muchos capítulos no tienen esta estructura que les estoy diciendo. ¿Sí? Las epopeyas no tienen esta estructura. Uno de los libros que más me encanta, La historia sin fin, no sigue esta estructura. La historia sin fin son 2 historias, tienen 2 grandes arcos. Un primer arco que termina con el conflicto de la nada está destruyendo fantasía y luego se acabó esa historia a mitad del libro, se resolvió el problema, ya la nada ya no está destruyendo fantasía y ahora aparece el siguiente arco, que es el arco de que como tú resolviste el problema, ahora tienes una joya que te permite cumplir cualquier deseo, pero por cada deseo vas a perder memoria. Y ahí parte el segundo arco, que es el del protagonista, que durante todo el primer arco se transformó en nuestro héroe, y ahora este se transforma en un villano. Y es una historia así, pero oscurísima. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, claro que sí. Entonces, sucede esto. Gilgamesh tiene todo este primer arco adolescente de se hace amigo de Enkidu hasta la muerte de que es tu amigo. Y luego viene otro arco, que es el arco como de toda la búsqueda de la inmortalidad de Gilgamesh. Son 2 historias. De hecho, yo así lo voy a trabajar, ¿cachai? Yo puedo tomar eso, puedo tomar una novela y transformarla en 5 cuentos a partir de esto. Y cada o esa historia, esa misma película, sería 2 historias, sería la primera y la segunda, ¿cachai? Se puede, pero cada una tendría esta estructura. Y dentro de una historia larga se pueden crear muchos cuentos y cada cuento con uno de esos 5 momentos. Es que lo que ocurre, y ahora lo vamos a ver, es que en esta estructura de 5 momentos, cada momento tiene su propio desarrollo, comienzo y final. El planteamiento tiene una escena de inicio, una escena de desarrollo y final. Esto tiene a su vez acá como 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Y esto de igual manera tiene un comienzo, un desarrollo y un final. O sea, cada momento podemos decir que tiene a su vez una escena que la inaugura, un momento y un decae. Pero yo creo que la pregunta que va es más como el espectáculo que tienes de la pregunta de Asimov.
donde integras dos cuentos que cuentan los personajes en una historia general. Ah, sí, Sí, po. Una por historia ejemplo, grande puede tener historias chicas que a su vez tengan la misma estructura dentro, por supuesto que sí. Por ejemplo, supuesto. Harry Potter, por ejemplo, la primera parte tiene un inicio, tiene un evento gatillante, tiene un desarrollo, tiene un clímax y un final. Dentro de la primera película, libro, Sí. y después continúa la 2 hasta Sí. la 7. Sí. Sí, eso justamente me refería. Tal cual, sí se puede, pero eso lo vamos a ver la próxima porque son cosas más elaboradas. La próxima vamos a ver ahora estamos viendo los elementos y momentos de un cuento. Y la próxima, en esto de estructura narrativa 2.0, vamos a ver recursos del tiempo, partir por el final, partir por el comienzo, historias dentro de historia, historias testigos, distintos tipos de narrador y cómo cambiarlos dentro de una cosa. Entonces, como una historia puede ser, son puros fragmentos que al final convergen, pero para llegar a eso, primero hay que aprenderse lo básico, que es 5 momentos, estos elementos, y con esto construir una historia. Y eso es lo que ahora van a hacer. Así que tú misma y ustedes acá, escúchenme bien, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Qué hora es? 13 minutos que Ya, en 13 minutos lo hacemos, porque esto funciona así. Fueron caleta de elementos, entonces vamos a hacer esto. Vamos a ocupar los mismos elementos, los mismos momentos, pero cada quien va a construir una historia distinta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Atención, te voy a dar los elementos y tú mismo luego vas a construir tu historia ahí donde estás, Alejandra. Atención, mira, dice así. Necesitamos un protagonista para hacer nuestra historia, entonces esto va a ser como un juego de improvisación. Alejandra de nuevo. Daniela, ¿por qué te digo Alejandra? Ya. Nombre, Diego. Dame un protagonista. Felipe. Felipe. Ya, recuerden que cuando digo personaje estoy diciendo no necesariamente un nombre, pero puede ser algo que es Un como concepto. un concepto, pero tiene que tener un rasgo, algún menos un rasgo, lo que sea. Mientras Claro. más general mejor. ¿Quién es Felipe? No, pero ya lo dejó, Felipe. Ah, ya. Está bien. Entra. ¿Perdón? Protagonista. No sé, una persona que vive debajo de un puente. Ya. Persona que vive debajo de un puente. un policía a un día de retirarse. Policía a un día de retirarse. Un piojo. Dame un rasgo psicológico. Depresivo. Piojo. Un rasgo psicológico de tu piojo. Hambriento. Un piojo hambriento. Ya, el protagonista será el piojo hambriento. Anoten, el protagonista piojo hambriento. ¿Sí? Piojo hambriento de protagonista. Un piojo con hambre. De entrada ahí hay un conflicto, ¿se entiende, verdad? Era un rasgo característico, pero nos aporta un conflicto al tiro, muy bien. Lugares. Entonces, lugar, que puede estar en una historia. Cualquiera. Bosque pongo yo. Siguiente. Lugar. Castillo. Castillo. Lugar. En un perro. Perro. Lugar. En una cabeza. Cabeza. Lugar, que puede ser la del perro. Lugar. Casa. Casa. Listo. En una casa. Piojo hambriento en una casa. No en una casa, casa. Hay una casa en la historia, ¿sí? Hay un lugar que tiene que aparecer, ustedes verán dónde, cuándo. Objeto. Yo digo un martillo. ¿Tú dices, Diego? Un palito. Palito. Una mesa de madera. Mesa. Una lámpara. Lámpara. Una propulsión. Eso. Una mochila. Específico. Mochila de Mochila de propulsión. propulsión. Mesa. Tiene que haber una mesa dentro de nuestra historia, tiene que haber un piojo hambriento y tiene que haber una casa. Con esos tres elementos podemos inmediatamente construir nuestra historia a partir de los 5 momentos que tenemos. Estos elementos tiene que haber un planteamiento, un evento gatillante, desarrollo, ese desarrollo tiene que llevar un clímax y eso tiene que terminar. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Muy simple. La idea es que cada historia se puede reducir a 5 líneas y nada más. Entonces ponemos en una hojita 1, 2, 3, 4, 5 y mi planteamiento. Ideas generales que se me vengan como en relación a esto, mi evento gatillante, mi clímax y mi desenlace. Ahora, ¿por dónde uno comenzaría a construir esta historia?
a partir de la idea de un conflicto. Vean que pueden incluir elementos de personajes que aún no están, que los pueden meter ustedes. Pueden meter un antagonista para empezar, o algunos antagonistas, o un aliado, y vean que esto a su vez puede estructurarse a partir de 3 niveles. Hay un personaje, el personaje tiene un problema consigo mismo, hay un personaje que tiene el problema con otro personaje que se va a resolver, o hay un problema sucediendo en la que el personaje es representación de una fuerza dentro de todo esto. Pueden ocupar las 3, una de esas del nivel de conflicto, pero la pregunta importante sería ¿cuál es el conflicto de nuestra historia? ¿Y de qué forma se va a resolver? ¿Y por qué no se ha resuelto hasta ahora? Ahí cuando decimos por qué no se ha resuelto hasta ahora, normalmente van a aparecer las fuerzas antagonistas de la historia, ¿sí? Entonces, con esos 3 elementos, cada quien construye su propio cuento ahora en 5 minutos. Es ahora ya.